Hola, ¿cómo están? Y aquí nos encontramos, espero se encuentren todos bien, ¿verdad? Algunos disfrutando quizás de vacaciones, otros en casita, también disfrutando, ¿por qué no? Bien, vamos a seguir, son las clases que impartimos dentro del orden que tenemos en la Iglesia Río de Agua Viva y se comparte a través de este medio para aquellos hermanos que están fuera del país y, por cierto, para todo aquel que se interese en la palabra del Señor. Hoy día vamos a entrar a la clase número 3. Ya estamos estudiando el libro de los Efesios. Y hemos visto que es tan hermoso este libro, ¿verdad? Esta epístola que escribió del apóstol Pablo, ¿no? Y vemos que nos hemos basado en un principio en el capítulo 1, versículo 1 al 5. Ya lo voy a leer para que lo recordemos. Y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracias y paz a vosotros de Dios, pues nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¡Wow! Decimos 5 capítulos, y de esos 5 capítulos hemos estado viendo que aquí se ven 5 temas, ¿no es cierto? 5 puntos más que temas, 5 puntos muy importantes. Este libro es la doctrina misma que sigue a todo cristiano. Ya, es como el resumen, es como, ahí está toda la esencia, por eso es tan importante este libro. Y este libro, estos capítulos nos hablan primeramente, el primer tema, ¿no es cierto?, cuando hicimos la presentación, y el segundo tema vimos como, que ya lo vimos, quienes no lo han visto, está anterior a este, subido ahí al canal YouTube. Pastora Patricia Calderón Pinto, puedes suscribirte si quieres, y es para todo el mundo, y si puedes compartirlo, compártelo, es palabra de Dios, ¿sabes? Si es bendición para ti, también será para otros. Bueno, hemos visto que hemos dividido estos 5 versículos en un estudio de 4 temas muy importantes que son temas muy conversados, a veces lleva a dudas, que el primero es la predestinación, ¿ya? O también la elección anticipada que hizo nuestro Dios, ¿verdad? El plan eterno que Él tiene para cada vida, que es el que vamos a ver. Y el tercero, la adopción, ¿ya? Él nos adoptó. Entonces, y el cuarto tema va a ser la santificación, que es el que vamos a ver más tarde, ¿no? En la próxima clase, si Él lo permite. Al hablar del plan eterno de Dios, ya que ese es nuestro segundo tema, tenemos que ver que Él tenía hecho un plan perfecto para nosotros, perfecto. Ya todo lo que viene de su parte es perfecto, ¿no? Y les invito a que abramos nuestra Biblia en Primera de Corintios, ya, capítulo 2, versículos del 1 al 7, lo vamos a leer. Primera de Corintios, bien, vamos siguiéndonos todos, ¿verdad? Esta lección, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Ahí vamos a ver cómo Él tenía el plan perfecto para nuestra vida. Lo vamos a leer. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor.
Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para gloria. Bueno, aquí primeramente el apóstol Pablo dice, mira, antes no toqué estos temas, no hablé de estos temas, solo le hablaba de Cristo, ¿ya? Pero ahora, ¿ya? Vamos a ir más allá, vamos a hablar de qué plan tenía Dios antes de crearnos, ¿ya? ¿Por qué? Porque somos maduros, o sea, hemos crecido de otra forma, ¿no? Sin olvidar la fe del principio. Todo comienza por fe, ¿verdad? Y después en esa fe, creyendo en lo que no se ve, creyendo, ¿verdad? Que somos salvos gracias a lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, ¿verdad? Que nos redimió del pecado y nos reconcilió con el Padre. Gracias a ello, Él presentó primero a Cristo, al que hizo la obra en esta tierra, al Hijo de Dios. Y posterior a eso, ella empieza a ahondar, empieza a hablar de la doctrina, porque tiene que haber una base, ¿verdad? Y esa base, ¿verdad? Ese plan perfecto, ya nuestro Dios lo tenía Él ya hecho allá en la eternidad, ¿verdad? Allá donde Él está, allá en su trono, Él ya tenía el plan hecho para nuestras vidas. Pero siempre, nunca nos olvidemos que Él nos dio la libertad de elegir. Tú puedes elegir, tú escuchas, puedes decir, bueno, nunca había escuchado esto, medítalo, velo en la palabra, velo a través de la historia y tú decides al final si vas a seguir ese plan teniendo los costos, pero también la recompensa que Dios tiene en esta tierra. Porque el Señor recompensa, bendice. Bien, podemos ver nosotros en Primera de Pedro, capítulo 1, del 18 al 20, cómo Dios sabía que nos íbamos a apartar. Lo vamos a leer del capítulo 1 del libro de Pedro, 18 al 20. Dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. ¿Qué dice esta lectura? Tú la vuelves a leer, ¿no es cierto? La lees una y otra vez y ahí te vas a dar cuenta que Dios sabía que nosotros nos íbamos a apartar. Porque Él lo sabe todo, su tiempo es lineal, no es como nosotros que tenemos para nuestra historia, ¿no es cierto? Un pasado, un presente, un futuro. Dios es lineal, Él sabe todo lo que va a acontecer en nuestra vida. Y en nuestra vida tiene un plan perfecto, de principio a fin, ¿ya? Y fíjate que como Él sabe, como Él conoce, sabía que íbamos a pecar. Porque su propósito para cuando nos creó era para su adoración, que la adoremos, ¿verdad? Pero algo importante que nunca debemos olvidar, nos dio libre albedrío, nos dio decisión para adorarle, ¿ya? Pero adorar en verdad, en espíritu
Y en verdad, él preparó una vuelta ya a casa, o sea, le dio el camino de poder regresar si se desviaba, si el hombre pecaba, él dio la posibilidad de volver para aquellos que eligieron mal en algún momento, ¿verdad? Y él lo hizo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él no creó un plan así, el hombre pecó, ¿qué hago ahora? No, él ya lo tenía destinado. Él nos creó para que la adoremos, para que le glorifiquemos. Ese era su plan inicial, ya, pero sabía que al dar libre albedrío, el hombre no iba a ser capaz de mantenerse, ¿no es cierto?, en esa santidad con la dirección de Dios, ¿verdad? Pero no, si no seríamos robots, estaríamos todos adorando, pero no por decisión propia, sino que realmente, simplemente porque es lo único que conoceríamos, ¿verdad? Y entonces todo pasa desde un principio con la elección que hemos hecho y que seguimos haciendo día a día. Bueno, seguimos entonces que ya sabemos, Dios preparó todo, pagó un rescate y esta fue la valiosa sangre de su Hijo amado, ¿verdad? De Jesucristo, un cordero sin mancha, en otras palabras, que no había pecado. Anteriormente a esto, cuando alguien cometía una falta, ¿no es cierto?, existía la posibilidad que un pariente cercano pagara un rescate para que no fuera esclavo ni él ni su familia. Pero acá su hijo lo hizo por todos, su hijo. No se pagó con oro, con plata, con cosas materiales, ¿verdad? Sino que con la sangre, con la vida, con la muerte y sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a buscar ahora Romanos capítulo 11:33. Ya, Romanos 11:33. Bueno, aquí nosotros podemos leer en Romanos capítulo 11:33 que dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Entonces a nosotros, ¿qué nos queda por hacer? Solamente pedir que Dios nos revele esos caminos, que nos revele el plan perfecto, que nos dé de su sabiduría, ¿verdad? Él es todo. Entonces nosotros sin Él no podemos entender. Sin la presencia del Espíritu Santo no podemos entender las riquezas, el camino que nos tiene ya trazado. No podemos ir adivinando, esto le gusta a nuestro Dios, voy a hacer esto porque tal vez le agrade. No, nosotros debemos tener muy claro qué le agrada y qué no le agrada. Y como vimos al principio, todo pasa por nuestra decisión. En Hebreos 4, del versículo 1 al 3, nos habla también, tú después los lees ahí en casa, 4, 1, 3 del libro de Hebreos, nos habla que hay un plan eterno de Dios. Ahí ya nos habla directamente, hay un plan eterno de Dios. ¿Por qué? Porque Él lo sabía todo, sabía que el hombre iba a fallar, sabía que en el libre albedrío, ¿no es cierto? Porque Él no quería robots, ya no quería, porque podía haber hecho robots que le estuvieran haciendo, es el creador, ¿verdad? No, Él nos hizo a nosotros con decisiones que debemos tomar. Pero es claro que no podemos entender todo. Hay una limitante en lo que el Señor nos quiere mostrar, en lo que nos quiere revelar. Y lo que Él no lo haga a través de su palabra, a través del entendimiento del Espíritu Santo, no sigamos más allá. Ya tratemos de hacer lo que sabemos y lo que entendemos. Y en la medida que vayamos buscando, Él nos irá mostrando más cosas. Su amor es tan grande, tan perfecto, es algo que realmente escapa a nuestra mente, escapa a nuestro entendimiento,
y entonces es difícil entender ese plan, es muy difícil. Pero al equivocarnos, al pecar, al desviarnos, aún entendiendo el plan, aún teniendo esa cercanía con Él, aún teniendo la convicción que todo depende y si estamos acá es por Él y con un propósito, ¿verdad? En esta tierra, eh, Él él nos dio una segunda oportunidad por medio de quién, de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Él sabía que el hombre iba a pecar al darle libre albedrío, pero dio una salida para aquel que se arrepiente, para aquel que decide comenzar de nuevo y por cierto, para aquel adora y para que toda la honra y todo lo que le acontezca solamente es para el Padre. ¿Ya? Y todo esto gracias a nuestro Señor Jesucristo, su Hijo. Mira qué hermoso como Él, todo lo tenía ya y no, Él tenía todo acontecido, Él tenía su plan perfecto. Tú tienes su plan perfecto que fue diseñado por Dios. Quizás te has desviado, quizás has negado, pero recuerda, lo que sea, Dios es el Todopoderoso, tiene una salida y su salida es Jesucristo. Acércate a Él, conócele, ¿verdad? Y tendrás salida para todo lo que te está aconteciendo. De hecho, es el camino, no es un camino, es el camino, el único que te ayudará, ¿no es cierto?, a seguir adelante y a seguir siendo una persona llena de sabiduría de Dios, ¿verdad?, con gozo en esta vida a pesar de las circunstancias. Pero recuerda, es tu decisión. Todo pasa por la decisión nuestra. Bueno, y ahora continuamos con el siguiente tema, el tema 3, digamos que estamos haciendo muy resumido, está mucho más profundo, ¿no? Pero te invito a que sigas escudriñando la palabra, que sigas aprendiendo. Esto es una forma de recordarte lo maravilloso que es nuestro Dios, como Él, ¿no es cierto? Él ya tenía un plan perfecto, Él ya estabas predestinado, ya explicamos en la clase anterior lo que significa. No significa que tú no puedes cambiar tu rumbo, no significa que tú no puedas elegir, porque Él dejó también que tú puedas elegir, ya el libre albedrío, eso lo tenemos. Ya no. Así que nosotros elegimos el camino a seguir, pero si nos equivocamos y en el camino, ¿verdad?, que elegimos, nos damos cuenta que estamos errados, Él también pensó en una salida, ¿verdad? Y en ese plan perfecto estaba también lo que iba a ser su Hijo Jesucristo, solamente por medio de Él, a través de su vida, a través de su sangre, a través de aquellos tan tremendo que pasó nuestro Señor en esta tierra por nosotros, porque Él pagó por nuestros pecados, ¿ya? Un cordero sin mancha, y ahí también demostrando que no importaba anteriormente cómo se ocurría, el pueblo iba y hacía y mataba animalitos, ¿verdad?, que estaban destinados para ese momento, para borrar los pecados del pueblo. Aquí no fue un animalito, el Hijo de Dios, hecho hombre, quien cumplió esa tremenda tarea y lo hizo todo por amor. Pudo también haber dicho: Padre, sácame de aquí, llévame, no quiero más. No. Él se sujetó por amor a nosotros y nos reconcilió con el Padre. Y aún en esa reconciliación, cuando aceptamos nosotros a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad?, aún en esa reconciliación, estando reconciliados, pecamos. Y ahí está nuestro Señor Jesucristo, que ya no está aquí en una cruz, ¿verdad? Él está allá en los cielos, ante el Padre, ¿verdad?, como un abogado nuestro, ¿verdad?, para interceder por nosotros, para que el Padre sea llamado a misericordia al ver lo que Él hizo por nosotros.
Y tenemos al Espíritu Santo, el cual, ¿cierto?, nos redarguye, nos enseña y nos va guiando en esta vida. Es decir, no tenemos excusa para hacer las cosas que tenemos que hacer, y todo es para nosotros. Es para nosotros. Él no necesita, solo por amor nos da esa oportunidad. Ahora tú la puedes dejar o tomar, ya eso es decisión de cada uno, pero salida hay, salida hay. Tanto así que estamos viendo en esta parte la adopción, y por eso vamos a leer Gálatas capítulo 4, del versículo 4 al 7, que dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, mira qué maravilloso, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Muy claro, ya no eres esclavo, eres hijo heredero. Y como hijo tenemos nuestras tareas, ¿verdad? De lo natural, los hijos nuestros tienen sus obligaciones, tienen que hacerse cargo también de sus responsabilidades, ¿verdad? Y tienen herencia. Si lo vemos en la natural, si dejamos algo, también son herederos. Pero imagínate tú, ser hijo de Dios, por el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, alabado Señor, ¿verdad? Ya no somos esclavos. ¿Esclavos de quién? Del pecado. Somos libres, ya libres para elegir. Y espero que elijas bien. Es una lucha, por cierto, estamos en la carne, pero el espíritu debe estar sobre la carne, y seremos herederos de quién, de lo mismo que tiene nuestro Señor Jesucristo. Ya, entonces imagínate qué maravilloso lo que podemos tener, ya, en cuanto a bendiciones, en cuanto a propósito, en cuanto a que Dios nos use como hijos, pero debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo, quien dejó, ¿no es cierto?, el camino trazado de la forma que debemos movernos en esta tierra. Vamos al libro de Juan, capítulo 1, del 10 al 13. El libro de Juan, capítulo 1, del versículo 10 al 13 dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fuere hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le reconocieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, Dios decidió que aquel que acepta a Jesucristo, su Hijo, como Señor y Salvador, se arrepiente de sus pecados, ¿verdad? Y comienza a caminar conforme a las leyes, conforme a los reglamentos que conocemos a través de su palabra. Somos obedientes a Él, le santificamos, reconocemos que todo viene de su mano y nosotros elegimos. Nosotros podemos decir que no, pero yo no sé quién podía decir que no a ir conociendo la verdad. No pueden decir los que no le conocen, los que les basta ser como ser y esa es su vida, y no se quieren dar una oportunidad en esta vida y en la vida que seguiremos allá, ¿no es cierto?, la eternidad con nuestro Dios amado, con nuestro Padre. Entonces nos dio derecho a ser llamados hijos de Dios,
y les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios, ¿ya? Aquellos que le hemos aceptado somos hijos, pero también Él siguió dando la oportunidad de todo aquel que la aceptaba. Él fue negado, no fue aceptado por su pueblo, ¿no es cierto? Y bien, pero eso ahí no acabó el plan, porque estaba su iglesia. Estaba la iglesia que sí el Señor también pensó en otras ovejas de otros lugares, como nos dice su palabra. Hay otros, sí. Y esos otros somos nosotros, aleluya. Y estamos aprendiendo, estamos recordando. Esto es algo, es un alineamiento que debemos tener con Él y debemos entender que ya Él lo hizo. Depende de nosotros seguir este camino maravilloso, ¿verdad? Y nosotros no podemos desconocer que Él nos dignificó, ¿ya? Nosotros tenemos un doble nacimiento, un doble nacimiento. Cuando nacemos, ¿verdad? Un doble nacimiento, dos nacimientos. Primero, te invito a que tú leas en Mateo capítulo 10, versículo 29 al 31, Mateo 10, del versículo 29 al 31, en lo cual Él, ¿verdad?, nos creó, nos dio una dignidad humana, vamos a decir así, nos dio, valemos como hombres y mujeres formados por Dios, directamente por Dios, quien creó al hombre y la mujer, ¿ya? Y para que tuvieran la capacidad de reproducirse y dar vida. Entonces somos seres que valemos como creaciones únicas y perfectas de Dios, porque Él creó, con sus manos creó al hombre y de allí la mujer, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos un valor por sobre todo, ¿verdad?, por el Creador. Él nos creó, ¿ya? ¿Para qué? ¿Con propósito de qué? Para generar vida, ya, únicos, perfectos, con capacidad de crear. Él nos dignificó, Él quiso hacernos así. Y es triste ver en estos tiempos que no se ha atendido ni se ha respetado la vida de tanto ser. De una u otra manera, antes de nacer ya están destinados a morir durante el embarazo, ¿no es cierto? Porque no quieren dar vida a las personas. Y bueno, se transforman, ya sabemos, hay historias detrás y todo, pero Dios no acepta eso. ¿Ven? Así que si tú estás tomando la decisión en este momento de terminar una vida que está en tu vientre, que se está gestando, Dios permitió esa vida. Dios permitió esa vida y tal vez sea alguien que guía a muchos en la palabra de Dios. Tú no lo sabes. Y tú tienes esa bendición, ese vientre, no importando de la forma que haya llegado, cómo se haya gestado. No tomes malas decisiones que te van a atar por siempre. Pero fíjate que importante, Él le dio al hombre y a la mujer esa capacidad de engendrar y dar vida. También entendemos por qué digo dignidad. ¿Qué significa dignidad? Significa algo valioso, ¿verdad? Que tiene un valor inherente al ser humano. El ser humano tiene ese valor. ¿Cuál valor? Que Dios mismo creó al hombre y de allí, ¿no es cierto?, a la mujer. Qué maravilla todo lo que estamos compartiendo esta mañana. Cada tema, cada palabra podría desarrollarse y estar años quizás hablando, ¿verdad? Y siempre sería diferente. Pero lo importante es que entiendas que nosotros, el Señor nos predestinó, el Señor nos creó y el Señor nos dio libre albedrío. ¿Ya? Eso es muy importante que lo entiendas. No somos robots, no. Pero también cuando nos equivocamos, porque como Él sabía que se iba a pecar el hombre, dio una salida. Y esa salida fue su propio Hijo
con el nombre de Jesucristo acá en esta tierra, ¿verdad? Y quien murió por nosotros, quien fue sacrificado por nosotros. Él vino al sacrificio, Él vino a morir por nosotros, para pagar un pecado que no conoció nunca, por todos los pecados, no por uno, por todos los pecados. Así que aquel que se arrepiente, cual sea tu pecado, Él pagó. Toma la decisión correcta de seguirle y tu vida va a cambiar realmente, porque fíjate que Él te predestinó, te dio libre albedrío, te equivocaste, pero te dio una salida, y su nombre es Jesucristo. ¿Amén? Entonces, y después pues, nos adoptó más encima, nos llamó hijos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, Él creó y este hombre fue dotado de libertad para elegir, de poder creador, de poder gestar vida, ¿verdad? Y transformar su vida. ¿Transformar su vida en qué sentido? La transformación viene cuando tú te das cuenta que estás equivocado, vuelves atrás, tú decides, tú tomas decisiones, ¿ya? Tú ejercitas tu libertad mirándolo a Él. No somos animalitos, ya son creaciones de ellos, somos criaturas directas de Dios. Él nos creó cuerpo, alma y espíritu. Ya, nosotros no nos hicimos solos, nosotros podemos pensar, el que nos creó se entregó, maravilla. Ya nosotros tenemos más valor que cualquier cosa en esta tierra. Fíjate que nos viene esto, el valor que tú tengas, que aquí también hay mucha equivocación en estos tiempos, no viene ese valor por lo que tú tienes, por factores externos, no es por el dinero que tengas, no es por la cultura, no por la inteligencia, no porque si eres hombre o mujer, no por la raza en el fondo, color o nacionalidad, no. El valor que tenemos es que somos creación de Dios, somos hijos de la creación, creados por Dios, somos hijos de decisión, de adopción. Nosotros optamos por nuestro Padre y Él nos adopta como hijo. Ahora, nosotros debemos entender que nosotros debemos seguir algo que nos dice en su palabra también, para ser adoptado. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? A lo mejor ahora tú dices, ay, ¿qué tengo que hacer? Yo me equivoqué, ya tengo acepté a Jesucristo, vuelvo al camino, pagué consecuencias, porque también, y seguimos pagando, cuando pecamos seguimos pagando, con la diferencia que sabemos que nuestro Padre, a través de Jesucristo y el Espíritu Santo, nos están ayudando para seguir. El Espíritu Santo nos guía en esta tierra, bendito Espíritu Santo, para que nosotros no nos volvamos a desviar. Nos da entendimiento, no nos obliga, seguimos decidiendo nosotros. Entonces todo parte por aceptar a Cristo, y entonces el Espíritu Santo está en ti. Reconocer su sacrificio por nosotros. Él lo hizo por nosotros. Wow, Él lo hizo por mí. No hablemos en plural. Lo hizo por mí. Dilo ahí, lo hizo por mí. Ya murió por mí. Me dio un valor que es por sobre todo nombre. Entonces eso no solamente debiera llevarnos a la decisión correcta, sino que ahí asegurar nuestra salvación, ¿verdad? ¿Cómo? Siguiendo sus caminos y sabiendo que Él nos ha adoptado como hijo y formamos parte de ¿qué? De la familia, de su familia. ¿Cuál es la familia que Él tiene en esta tierra? ¿Cuál es su familia? ¿Cuál es la familia del Señor? ¿Ya? Es su iglesia la que está en estos tiempos, ¿verdad? Son todos aquellos que se van convirtiendo a Él, que se han convertido, y disfrutamos de todo lo que Él nos da. Tenemos, y volvemos a repetir, somos dignos por ser criaturas de Dios. Él creó, somos dignos por ser hijos de Dios, ¿ya? Y sabe qué, si siendo criaturas, creados, hijos de Dios, realmente, y decidimos correctamente, tendremos paz, tendremos consolación y todo lo que Él nos ofrece.
es un nuevo nacimiento, no solo creado, sino ser hijo. Fíjate que nosotros tenemos una historia muy conocida, ¿no? Que es de la mujer de Samaria, ¿ya? Y él le dice, mira, ¿sabes qué? Esa agua que tú bebes, si conocieras quién es realmente el que te quita la sed, en otras palabras, ¿verdad? Eh, ya no tendrías sed nunca más. Y esa es la vida. Cuando conocemos a Cristo, no necesitamos de otras aguas. No necesitamos agua que nos hacen daño. No necesitamos agua que nos saquen de engaños, de nada. Tenemos a Cristo, tenemos el agua viva, aquel que nos levanta cada día, aquel que te da eso que tú no tienes, porque sabes, cuando tienes sed, ¿a dónde vas? A su fuente. ¿Cuál es su fuente? Su palabra. ¿Cuál es su fuente? Dios es Cristo mismo, verdad, es la luz, y nosotros nos vamos nutriendo de ella, y esa sed que realmente no se quita con el agua natural, sino que se quita con su presencia. Fíjate que, y queda entendido entonces, desde que antes que naciéramos, Él tenía un plan perfecto, ya, ser hijos, fuésemos hijos de la creación, y ser hijos de Dios. Quería que formáramos parte de su familia, su iglesia. Y vamos a leer 1 de Timoteo 3:15. Ya vamos a leer 1 de Timoteo 3:15. Bueno, él está hablando a Timoteo y sus ganas, su deseo de visitar, ¿verdad? Pero hoy lo tomamos para la iglesia, pues sabemos que la palabra nos habla en todo tiempo. Y él dice, voy a leer el 14 y el 15 de capítulo 3 del libro de Timoteo, que dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, viviente, columna y baluarte de la verdad. Esa es la casa de Dios. Pues entonces, ¿por qué ir a la iglesia? Porque ahí está todo, es su casa, lo dice. Ahora que hay algunas que se dicen iglesia de Dios y están por otro lado, ya darán cuenta ellos, ¿verdad? Que no tienen una doctrina clara, que tratan de dar gusto a la gente, que no hablan del pecado, que existe el perdón, que existe la posibilidad de decisión, que no todas las cosas son sí, sino que hay un espera y simplemente un no de parte de Dios, que los tienen engañados con música que va a las emociones, ¿verdad? Que los tienen haciendo gimnasia, pero nunca para alabar a Dios en sus danzas. Bueno, eso cada uno dará cuenta. Ahora, lo que tú decidas, tú darás cuenta de tu vida. De tu vida. Entonces, también les voy a dar otras referencias. Está en Efesios 1:5 para que lo lean, respecto a su iglesia, que seamos parte de su familia, su iglesia, y Efesios 3:14-15, que ahí nos habla de la familia de Dios. ¿Ya? Efesios 1:5, Efesios 3:14 y 15. Qué maravilloso todo esto que hemos podido ver, ¿verdad? En estas lecciones. Y nosotros ahora tenemos que entender que si Dios nos ha permitido tocar estos temas dentro de la iglesia, que como les vuelvo a insistir, son temas que se están estudiando, se ha comenzado a estudiar en el libro de Efesios. Hoy día fue la clase 3, espero les haya gustado y ya prontamente estaremos compartiendo y siguiendo y terminando, ¿no es cierto?, con estos 5 primeros versículos. Qué increíble, 5 versículos iniciando el libro de Efesios, ¿verdad? Y hemos hablado de temas como la predestinación,
Espero le haya sido de bendición. Anteriormente, poniéndolo en el, primero en el contexto histórico que estaba en ese momento cuando se escribió el libro de Éfeso, el lugar físico donde estaba, cómo se movió ahí para poder dar estas lecciones, ¿no es cierto, Pablo? Y entramos en los temas de la predestinación. Hoy día vimos el plan eterno de Dios y ahí vimos también la adopción, vimos dos temas, ¿verdad? Y ya, bueno, estaremos viendo la santificación, ¿verdad? Y qué maravilloso. Espero que haya sido de bendición para ustedes y nos estaremos viendo en la próxima clase, si Dios así lo permite. Bendición y recuerda, todo pasa por tu decisión. Bendiciones. Chao, chao.